Hola, mi nombre es Alejandra y hoy continuaremos con las clases de Química 1 bajo esta modalidad y haremos una primera aproximación a un tema que se utiliza con frecuencia en la química cuantitativa, que involucra al estudio de soluciones y acá lo vamos a introducir como las relaciones cuantitativas físicas. En clases anteriores ya estuvimos viendo conceptos que estaban asociados a la clasificación de la materia y en esa oportunidad hablamos de las mezclas, entre ellas las mezclas homogéneas, que son las que reciben el nombre de soluciones, que es lo que vamos a ver hoy. Estas soluciones están muy presentes en nuestra vida cotidiana y sobre todo en este último tiempo, donde probablemente muchos de ustedes hayan escuchado hablar del alcohol al 70% o el hipoclorito de sodio al 0,1%, que son de las soluciones recomendadas para la desinfección de superficies, alimentos, y están hechas en base a estas otras soluciones que generalmente encontramos en cualquier supermercado o farmacia. Todas estas soluciones tienen en común que están formadas por un componente en común que es el agua. Y es por eso que las llamamos soluciones acuosas. De hecho, siempre una solución está formada al menos por dos componentes, que los distinguimos con el nombre de soluto y solvente. El solvente, que en este caso sería el agua para estas tres soluciones, es el que se encuentra en mayor proporción. Y el soluto es aquel que se encuentra en menor proporción. En el caso de la solución del agua oxigenada, el soluto es el peróxido de hidrógeno. En el caso de la solución de alcohol, el soluto sería el etanol, un tipo de alcohol en particular. Y en el caso de la lavandina, el soluto es el hipoclorito de sodio. Esto que vemos acá, esta campana que vemos acá, también es una solución. Lo que hay que tener en cuenta es que tanto el soluto como el solvente de una solución pueden estar presentes pueden encontrarse en cualquier estado de agregación. En este caso, tanto soluto como solvente, que serían mis componentes de la solución, están en estado sólido y pasan a formar parte de una mezcla homogénea sólida que es lo que conocemos como aleación. Esta campana es de una mezcla, de una solución que se llama latón. Si viéramos a nivel submicroscópico, podríamos representar la estructura del latón de esta forma, donde los círculos amarillos representan los átomos de zinc, que podemos ver que se encuentran en menor proporción que los azules que representan el cobre, y ese sería el solvente de mi mezcla. Con lo que nosotros vamos más a encontrarnos en este curso de Química 1, va a ser con soluciones líquidas y sobre todo por aquellas formadas por agua y algún soluto sólido. En la imagen que vemos acá a la izquierda, hay un cierto volumen de agua en un vaso donde estamos agregando azúcar. Luego de agitarla, ¿sí?, obtenemos una mezcla homogénea, o sea que obtenemos una solución formada por agua y el soluto azúcar. Si hacemos lo mismo que hicimos en el caso anterior, tratamos de ver cómo se vería esta mezcla a un nivel submicroscópico, lo que vemos es que lo que sucede, digamos, en el momento que se forma la solución es que el azúcar, que la podemos representar, ¿sí?, de esta forma, que se encontraba originalmente en estado sólido, es rodeada por moléculas de agua, que las podemos representar de esta forma, se empiezan a mezclar íntimamente y finalmente terminan formando una única fase. En este caso, el azúcar, ¿no?, es el soluto
y el agua el solvente. Por lo que si quisiéramos tener una mezcla todavía más dulce, podríamos continuar agregando azúcar y de esta forma aumentaría la proporción de azúcar respecto a la cantidad de agua. Es decir, que aumentaríamos lo que se llama como concentración de la solución. Pero esto no lo podemos hacer indefinidamente. Hay un cierto límite para el agregado de azúcar. O sea, yo no puedo agregar todo el paquete de azúcar a ese volumen de agua porque claramente parte del azúcar quedaría sin disolverse. Por lo tanto, vamos a encontrarnos con que vamos a poder disolver una cantidad máxima de soluto en esa determinada cantidad de solvente y básicamente eso es lo que se conoce como solubilidad, que es una propiedad que depende, además de la naturaleza del soluto y del solvente, de la temperatura de trabajo. Acá en este gráfico que vemos aquí, lo que vemos es cómo varía la solubilidad del azúcar en función de la temperatura. La curva de solubilidad, cada uno de estos puntos corresponde a una solución que llamamos saturada. Y de acuerdo a cómo sea la concentración de la solución respecto a esta solución saturada, nos encontramos con soluciones diluidas y concentradas. Bien, pensemos en esta pregunta. Queremos saber cuántos gramos de azúcar se pueden disolver como máximo en 100 gramos de agua a 20 grados centígrados. Para poder ver eso, nos fijamos en el gráfico a 20 grados centígrados que la solubilidad del azúcar cada 100 gramos de agua es de 200 gramos cada 100 gramos de agua. Por lo tanto, la cantidad máxima de azúcar que podemos disolver en 100 gramos de agua es 200 gramos. ¿Qué pasa si mezcláramos 260 gramos de azúcar con 100 gramos de agua, ahora a 40 grados centígrados? ¿Qué tipo de mezcla obtendríamos? A 40 grados centígrados, lo que podemos ver es que la solubilidad del azúcar es mayor y es aproximadamente 240 gramos cada 100 gramos de agua. Puesto que la solubilidad es 240 gramos cada 100 gramos de agua y nosotros estamos planteando un caso en el que queremos mezclar 260 gramos de azúcar en 100 gramos de agua, lo que va a suceder es que como máximo vamos a poder disolver 240 gramos de azúcar. Y en consecuencia me van a quedar 20 gramos de azúcar. O sea que vamos a tener 20 gramos de una fase sólida y el resto del azúcar va a poder disolverse en el agua, dando como resultado 340 gramos de una fase líquida correspondiente a una solución saturada de azúcar. En consecuencia, obtendríamos una mezcla heterogénea. Hay muchas otras sustancias que pueden mezclarse en todas las proporciones y esto pasa, por ejemplo, en las mezclas gaseosas y también en algunas soluciones líquidas como la del etanol y el agua. Esta solubilidad mutua entre dos líquidos es lo que conocemos con el nombre de miscibilidad. Bueno, entonces, ahora estamos en condiciones de definir lo que es una solución. Una solución es un sistema homogéneo que está constituido por dos o más sustancias, que incluso ya dijimos cómo se llaman, cuya composición puede variar continuamente dentro de ciertos límites y también hablamos de esos límites. Y
Acá hay algo muy importante que vamos a resaltar, que es el de composición. Y es sobre el que vamos a trabajar particularmente hoy. Volviendo al ejemplo de la lavandina, sabemos que su capacidad desinfectante es óptima a una determinada concentración, con lo cual uno siempre debe conocer, cuando prepara la solución desinfectante, saber de qué composición es la lavandina que estamos utilizando. Para saber exactamente la cantidad de soluto y de solvente en una solución, los químicos utilizamos unidades de concentración, eh, donde básicamente esta concentración, como lo dijimos anteriormente, es la proporción de soluto presente en una solución. Y para ellos utilizamos lo que se conocen como unidades físicas y químicas de concentración. Hoy vamos a hablar solamente de las unidades físicas de concentración. En las unidades físicas de concentración se expresan generalmente a través de la medida de la masa o el volumen del soluto involucrado y de la masa o el volumen de la solución involucrada. Se denominan unidades físicas ya que no incorporan ningún concepto químico. Y dentro de las unidades físicas de concentración que vamos a ver, se encuentran el porcentaje masa en masa, el porcentaje masa en volumen, el porcentaje volumen en volumen, la concentración expresada en gramos litros y lo que se conoce como partes por millón. Todas estas unidades ustedes las tienen definidas en el cuadernillo. Lo que es importante es tener en cuenta que básicamente todas ellas lo que hacen es entonces vincular la cantidad de soluto que se encuentra en una determinada cantidad de solución. Cuando hablamos de porcentajes, esas cantidades se refieren a 100 gramos o 100 mililitros de solución. De hecho, para ver algún caso en particular, por ejemplo, cuando hablamos del porcentaje masa en masa, estamos hablando, el porcentaje masa en masa indica la masa de soluto, que la expresamos en gramos, que se encuentra disuelta en 100 gramos de solución. Bueno, ahora vamos a ver algún caso de aplicación en el uso de estas unidades de concentración y vamos a calcular la masa de sulfato de níquel 2 y la masa de agua que están contenidas en 200 gramos de una solución cuya concentración es 6% peso en peso de ese soluto. Para empezar, siempre nos conviene saber cómo está definida la unidad de concentración que nos toca en este caso, que es el porcentaje peso en peso. El porcentaje peso en peso, como vimos recién, indica la masa de soluto que se encuentra disuelto cada 100 gramos de solución. Por lo tanto, si la solución es 6% peso en peso, significa que tenemos en 100 gramos de solución disueltos 6 gramos de sulfato de níquel 2. En realidad, lo que queremos calcular es la masa de soluto que está contenida en 200 gramos de solución, con lo cual a través de un simple cálculo de proporcionalidad podemos sacar cuánto es la masa de sulfato de níquel que se encuentra disuelta en 200 gramos de solución. Y esto conduce a ese resultado. Recordemos que estas variables que aparecen en el enunciado son variables experimentales y como tales tienen una incertidumbre asociada, por lo cual para expresar mi resultado final tengo que tener en cuenta el número correcto de cifras significativas. Bueno, eso respecto al cálculo de la masa del soluto. También se preguntan cuál es la masa de agua contenida en 200 gramos. Vemos que esta es una solución acuosa que está formada por sulfato de níquel 2 y agua. Entonces nos están preguntando cuál es la masa de solvente.
La solución en este caso está formada simplemente por un soluto y un único solvente, por lo cual la masa de la solución corresponde a la suma de la masa de soluto y a la masa de solvente. De esa forma, por diferencia, podemos hallar entonces la masa de agua. Aquí nuevamente tenemos que tener en cuenta el número de expresar los resultados con el número correcto de cifras significativas. Ahora veremos un segundo caso de aplicación. En este caso, se nos plantea que un abono comercial para plantas contiene 160 gramos de óxido de potasio por cada 2 litros de solución. Sabiendo que la densidad del producto es 1,05 gramos por mililitros, calcula la concentración en porcentaje en volumen y en porcentaje en peso. En este caso nos están pidiendo la concentración de la solución en 2 unidades de concentración diferentes. Para comenzar la resolución del problema, muchas veces conviene identificar la información sobre el soluto, el solvente y la solución. En este caso tenemos 160 gramos de soluto, que es el óxido de potasio, que están contenidos en un volumen de solución de 2 litros. Es decir, conocemos la cantidad de soluto, conocemos la proporción del soluto en la solución. Luego, como nos están pidiendo que calculemos la concentración en diferentes unidades de concentración, conviene revisar las definiciones de estos tipos de unidades de concentración. Y de esa forma nos damos cuenta que estamos en condiciones de hallar la concentración expresada como porcentaje de peso en volumen. ¿Por qué? Porque conocemos la masa de soluto que se encuentra contenido en un determinado volumen de solución. De acuerdo a esta información, en 2 litros de solución están contenidas 160 gramos de óxido de potasio. El porcentaje peso en volumen se refiere a la masa de soluto disuelta cada 100 mililitros de solución. Con lo cual, para poder hallar este porcentaje, en lugar de expresarlo cada 2 litros, deberíamos averiguar qué cantidad de óxido de potasio se encuentran disueltos en 100 mililitros de la solución. Entonces, de nuevo, a través de un cálculo de proporcionalidad, podemos averiguar qué masa de óxido de potasio se encuentra disuelto en 100 mililitros de solución. Que en este caso, por conveniencia, podemos pasar de mililitros a litros, siempre conservando el mismo número de cifras significativas, y de esta forma podemos averiguar entonces cuál es cuál es el porcentaje peso en volumen de la solución. De nuevo, hay que tener en cuenta de expresar el resultado con el número correcto de cifras significativas. Con esto respondimos una primera parte, o sea, pudimos expresar la concentración de la solución expresada como porcentaje peso en volumen. Luego tenemos que hallar la concentración expresada como porcentaje peso en peso. En el porcentaje peso en peso, básicamente lo que tenemos que conocer es la masa de soluto que se encuentra disuelta cada 100 gramos de solución. O sea que estamos vinculando masa de soluto con masa de solución. Y en realidad nosotros conocemos la masa de soluto referida al volumen de la solución. Para ello utilizamos la densidad de la solución, que me expresa la relación que hay entre la masa de la solución y el volumen de la solución, pero no indica absolutamente nada sobre la cantidad de soluto contenido. Por eso, no tiene nada que ver con una unidad de concentración. Bueno, entonces, ¿qué sabemos? Que la densidad de la solución es 1,05 gramos por mililitro. Esto quiere decir que 1 mililitro de la solución
tiene una masa correspondiente a 1,05 gramos de solución. O sea, si yo colocara 1 mililitro de la solución en una balanza, eso me daría una masa de 1,05 gramos. En realidad, lo que sabemos es que nosotros tenemos 2 litros de solución. Y acá, básicamente, para trabajar con las mismas unidades, pasamos de litros a mililitros. Pero como debemos expresarlo con dos cifras significativas, entonces queda expresado de esta forma. Entonces, en 2 mililitros de solución podemos hallar la masa correspondiente. Esta masa de solución tiene un volumen correspondiente de 2 litros y es la masa en la que se encuentran disueltos 160 gramos del óxido de potasio. Con lo cual estamos en condiciones ya de averiguar la concentración expresada como porcentaje de peso en peso, sabiendo que en esa masa de solución tenemos 160 gramos de óxido de potasio. Como el porcentaje peso en peso se refiere a la masa disuelta cada 100 gramos de solución, entonces nos resta averiguar en 100 gramos de solución cuál es la masa de óxido de potasio. Y de esta forma, entonces, hallamos el porcentaje peso en peso de la solución. Ahora nos vamos a ocupar del último ejemplo de aplicación que vamos a ver hoy, que involucra la preparación de una solución. Particularmente queremos preparar 500 mililitros de una solución de hidróxido de sodio que sea 30% peso en volumen, para lo cual contamos con el reactivo sólido, o sea, el hidróxido de sodio sólido. Y la pregunta es, ¿qué masa de hidróxido de sodio tendremos que pesar? Bueno, para averiguar la masa de soluto, tenemos a su vez la concentración de la solución, que está expresada en porcentaje peso en volumen, lo que significa entonces que tenemos que cada 100 mililitros de solución hay disueltos 30 gramos de hidróxido de sodio. Sin embargo, nosotros queremos preparar 500 mililitros de solución. Entonces, con un cálculo bastante simple de proporcionalidad, podemos averiguar qué masa de hidróxido de sodio deberíamos pesar para poder preparar 500 mililitros de la solución. Y esto me conduce a este resultado. Hay que tener en cuenta que este volumen, como esta concentración, derivan de medidas experimentales y, por lo tanto, están afectados de incertidumbre. Este valor deriva de la definición de la unidad de concentración y no lo consideramos a la hora de contar las cifras significativas. Solo me interesa este valor y este valor, que tienen 3 cifras significativas cada uno, por lo cual la masa de hidróxido de sodio que tenemos que pesar también la debemos expresar con 3 cifras significativas. Bien, entonces, para preparar esa solución deberíamos pesar esta masa de hidróxido de sodio. Entonces nos disponemos a pesarlo, con lo cual agarramos el frasco en el que está contenido el hidróxido de sodio y nos encontramos con este rótulo. Muchas muestras comerciales por lo general expresan su contenido de soluto en forma porcentual, como esta. Y eso es a lo que habitualmente llamamos grado de pureza o riqueza de la droga. Se expresa como porcentaje y lo indica la masa de una determinada sustancia presente cada 100 gramos de muestra. En este caso particular, lo que nos está indicando este 98% es que cada 100 gramos de toda esta muestra tenemos 98 gramos puros de hidróxido de sodio. Entonces, si queremos pesar 150 gramos de hidróxido de sodio, no podemos tomar 150 gramos de acá y considerar que todo eso es hidróxido de sodio, sino que tendremos que tener en cuenta, para saber la masa de hidróxido de sodio a pesar, la pureza del reactivo. Bien, entonces, dijimos que la pureza indica la masa de hidróxido de sodio contenido, que en este caso son 98 gramos, cada 100 gramos de muestra. Y lo que sigue siendo válido es que lo que nosotros tenemos que tener en nuestra solución son 150 gramos de hidróxido de sodio,
Con lo cual podemos averiguar entonces esos 150 gramos de hidróxido de sodio que son los que nosotros necesitamos, en qué masa de muestra estarían contenidos. Esto nos da una masa de muestra de 153 gramos. Al decir masa de muestra, lo que estoy haciendo es asociarla a lo que está contenido en este frasco. Al pesar 153 gramos, estaríamos pesando 150 gramos de hidróxido de sodio y 3 gramos de impureza. Las impurezas no nos importan, lo que nos importa es tener en nuestra muestra final, en nuestra solución final, 150 gramos de hidróxido de sodio. Si estuviéramos en el laboratorio, podríamos llevar a la práctica la preparación de esa solución de hidróxido de sodio que recién vimos cómo hacerlo. Y básicamente lo que se hace en ese caso es pesar la masa de soluto calculada, que puede ser, en este caso, no lo tenemos como un soluto puro, sino que lo teníamos formando parte de una muestra de 98% de pureza. Entonces, aquí pesaríamos los 153 gramos calculados de dióxido de sodio, que muchas veces esto se realiza en un vaso de precipitado o en un vidrio de reloj. En este caso es un vaso de precipitado. Luego se agrega el solvente que va a formar parte de mi solución, que en este caso es agua. Con una varilla se agita hasta disolución y cuando está completamente disuelto se trasvasa al material volumétrico que tiene el volumen correspondiente al volumen de solución que queremos preparar. En el ejemplo anterior era 500 mililitros. Entonces los trabajamos con la ayuda de un embudo, hacemos enjuagues con el solvente para arrastrar todo el soluto a mi matraz y por último enrasamos hasta esta marca que en definitiva es la que me está marcando el volumen de 500 mililitros. Luego tapamos el matraz y agitamos la mezcla para homogeneizar y tener realmente una mezcla homogénea, o sea, una solución. Bueno, con esto concluimos esta introducción a las relaciones cuantitativas físicas. Tengan en cuenta que en el cuadernillo disponen de material complementario, que esto es solo una guía y a su vez tienen muchos ejercicios para practicar y tratar de llevar a la práctica las cosas que vimos. Traten siempre de ver si pudieron profundizar sobre los objetivos del aprendizaje e incluso seguir la guía de estudio. Me disculpo por los silencios y las transiciones. Esta es la primera vez que doy una clase de esta forma y espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en el aula virtual.